ها كذبت انت يلا الهيك حيوان نايم هات ناتشمت الواشي لا هذا اجل جابته انا ابودي عمي رابط الطريق ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع هذا ادي كله هو كابتن هذه الناس اي كله هو زمان جي هذا هذا تروي طيدي من له ترى طيب من له كذا طالت قال كذا ما ادري عندي هنا حدا سيد هذا سيد من بعلو عم يجيني هن عم توتح يا شاق عشان نفس عاجد شبيله بشير عيد اللولي هي حجب حديبه نعم ابو سعد يقدر عم تحزن طاهر اما توتحي تكتن عمل لها تتبع لا عجب جدك سيء ابوي نو تنزل يقول اما سكن تا ونفحت هنا بحال وما ادري ايش والله حي والله تا اهم بشبك جماله جاي هنا اما شبك الله ايش تبيعين ولا تعد شيء روح من هنا عم تحدب بغينا تحت من عليه اما الله تامل اما برشي تامل اما لا تامل ايش كل رقاه انت تامل يسيا وهي جلسنا في الجولة في طاح الجس قابلة بس طيعت بس ستوس وطاي ميل عن ساعين تحيدي تتشوع يجي وتجي معي سمك خبرتس يشين هدايتي نسي حصاق أستدعى وسلموني آخر أما تأتي كيسير أنت يسجد هزيك فأنا عارف إذا تم دوت هون تقرأ فيه عم سيتو عطى من عادي هون بتحسن تحت من عادي يعمل زي تتوبش يعمل زي تردد أما قالك أجي وهذا ده أما نكتنا هي عم سكاك يبردد بردد هذا جالس تمريد أي عسك جالس تمريد بردا بس روح سنة أنا أحمد دي أحمد سجل مال تارك يعني الله فين هي مع مسكاكية ولا كان بيله تاب صاعق ولا شريع Buenas tardes, bienvenida y bienvenido antes que nada. Como ya me conocéis casi todos, bueno, nada, la rápida. Esto se llama El Tercer Piso, Librería Proteo, y es el nombre del proyecto que dirijo de alrededor del mundo de los libros y la lectura, a partir de la restauración de la librería desde el incendio que celebramos hace exactamente una semana aquí mismo con el libro de Lucía Rodríguez Vicario, que está aquí delante mía, frente mía, perdón, y que se me ha dado a bien organizar. Yo me llamo Héctor Márquez y soy una cosa así parecido a un periodista, gestor cultural, ese tipo de cosas. Básicamente, que la lío y que intento poner en contacto cosas que me interesan, personas que me interesan, con otras personas que pueden estar interesados. Y qué mejor lugar que una librería, que uno de los lugares que supongo que para muchos que los que estamos aquí, aparte de Proteo, la Proteo misma, la librería, el lugar donde los libros toman espacio, se convierten en su casa, por lo tanto, el lugar donde todas las historias pueden suceder, y donde hay un templo de la palabra, y la palabra tiene esa cosa extraña, sagrada, si queréis, espiritual. No podía haber un mejor sitio, para reunirnos alrededor de la persona que hoy nos ha traído. La persona que hoy nos ha traído es Jordi Esteva. Yo a Jordi no lo conocí personalmente hasta esta tarde. Sabía quién era, evidentemente, y sobre todo a partir de cuando yo trabajaba en El País, de haber visto la exposición que se hizo en el Centro Ángel Ganivet y ver
este libro hoy bastante inencontrable que editó la Fundación Ángel Canibé y la Diputación de Granada y Pretexto. Y aquí en Málaga también. Y aquí en Málaga también estuvo. Yo creo que escribía algo en El País cuando estuvo por aquí. Y claro, ver estas fotografías, las historias. Y Jordi Esteva para mí pertenecía a esa clase mítica de un personaje que está siempre en otro lugar. Sí. Aquí contamos historias. ¿Qué acabamos de ver? Acabamos de ver un fragmento del documental, uno de los documentales de Jordi, La Isla de los Genios, Socotra, la Isla de los Genios, uno de los lugares donde Jordi va una y otra vez y del que habla precisamente de ese y otros muchos lugares en este libro y en este otro libro. Este libro, que es Viaje a un mundo olvidado, es la segunda parte, la segunda entrega de sus memorias, donde cuenta lo que él ha estado haciendo, lo que no ha contado mientras lo hacía, a lo largo de todos sus libros, exposiciones y películas documentales. El primero, El impulso nómada, al igual que este publicado por Galaxia Gutenberg, contaba el arranque, el impulso, el que le llevó a ser Jordi Esteva, el que le llevó a salir corriendo de una familia burguesa de Barcelona en los años 50 y irse a un mundo que, como ya dice en la segunda parte, es un mundo olvidado y que se está olvidando. Más que corriendo, huyendo. Huyendo. Y ahora yo creo que no debo contar mucho más porque el resto ya lo sabéis. Está con nosotros también un ya muy viejo amigo y querido, que es Jorge Dragón. Voy a aprovechar un momento para hacer un momento publicitario. Estamos en una librería. Aquí vivimos de vender libros, ¿eh? Y yo, como soy hijo de comerciantes que vendían libros, no me importa un pepino vender los libros de los demás. Jorge Dragón es el autor de este maravilloso libro sobre los verdiales, el libro de la fiesta. Él es periodista, es fotógrafo y es también un buscador y un contador de historias. Yo lo conocí cuando trabajaba en el Colegio de Arquitectos, empezaba a trabajar en el Colegio de Arquitectos y además él era un artista conceptual. Él es Jorge García Rojas y ya entonces era solo Dragón. Ahora es Jorge J.G. Dragón, o sea, G.R. Dragón. En fin, Jorge también tiene a bien el haber sido bastante responsable de que llegase a Málaga en el espacio que tenía Unicaja, una de las exposiciones más celebradas de Jordi, el de la de los Oasis, ¿no? Que vino en los primeros 2000 o así, más o menos. No sé si se conocían. Bueno, aquí la sensación que da con Jordi es la de que te conoces de toda la vida, aunque no le conozcas. Aparte de su imponente imagen, esa voz de locutor que tiene antigua, fantástica. Oye, guapo. Bueno, antigua digo, cuando las voces eran buenas. Y además últimamente, a mí particularmente me tiene bastante fascinado, porque yo que siempre intento estar un poco hasta donde puedo, hasta la última. Yo ya pertenezco a la generación que tiene 60 años, entonces ya no debería, ya debería estar un poquito con los recuerdos chiripitifláuticos, pero no me sale del todo. Y entonces me da mucho por ver lo que hacen en YouTube, en TikTok y historias. Y me he encontrado allí gente que le gusta contar historias. Y entre ellos me encuentro a Jordi, que hace este tío haciendo YouTube. Y ahí está, y lleva una cosa que su propio nombre, Quiero Contar Historias, del canal. Ha hecho 22 vídeos contando parte de algunos fragmentos de este libro que hoy presentamos. Lo más importante, creo yo, de aquí es la pulsión, lo que venía diciéndose, la pulsión de contar historias, que es quizá una cosa esencial en el ser humano. Otra de las cosas esenciales que Jordi ha ido buscando tiene que ver con una especie de impulso extraño, subconsciente, no se sabe si místico, de qué tipo sea, que recorre el tiempo y el espacio, que le ha llevado a huir, a buscar, no se sabe bien qué, ahora no lo contará, pero siempre hay algo que quizá en este tiempo que estamos viviendo, de tanta prisa, nos lleva, por eso queríamos empezar con esta escena. Ese momento donde en un lugar imposible de llegar, donde no hay cobertura, donde no hay nada, la gente cuenta historias no sabemos bien para qué
para crear su imaginario, para vencer el miedo, para crear vínculos entre ellos, para crear algo así como una memoria. Ya lo dice el personaje al principio. Dice, sí, las personas que tenéis cierta edad y tenéis más experiencia y conocéis más historias, no seguís contándolas, se perderán. Y si se pierden esas historias, nos perdemos todos, que en cierta medida es lo que nos está sucediendo, que nos estamos sintiendo un poco perdidos. Mira, mi hermano, es la primera vez que viene mi hermano al Templo de la Cultura. Por favor. Mira lo importante que tiene que ser Jordi para que venga mi hermano. Bueno, además ha venido bien porque está esperando a que yo acabe para venir, como ya me conoce, ¿no es? Así que yo me callo, le dejo la palabra primero a Jorge para que haga el introito, como se llama el proemio, a Jordi, y os agradezco que hayáis venido. Tenemos hoy el libro este que presentamos a la venta, también hay algunos ejemplares del anterior, que ya os digo que si no lo habéis leído es una cosa alucinante, porque estamos hablando, ¿no?, que comienza en la primera página y media, es una mezcla de Fast and Furious, es decir, que es una especie de thriller, pero a la vez muy tranquilo y colocado, donde hay de todo, y sale hasta Paul Bowles, es decir, tiene unos cameos esta historia, que hasta para los que quieran registrar la historia más importante, se lo van a encontrar. Y esa idea fantástica de ver qué había detrás, cuál era el ser humano que nos contaba aquellas historias que estaban a punto de olvidarse, tan fascinantes alrededor del mundo. Jorge, me callo, te dejo a ti. Bueno, no sé, ya ha dicho que contar. Venga, reaste, amigo, reaste. Yo, básicamente, de Jordi para mí es un hermano mayor. Es un hermano mayor de una cofradía sin nombre, sin gestos, sin ningún tipo de elemento suntuario, pero que nos ha ido marcando, a mucha gente de mi generación, nos ha ido marcando un camino, ¿no? Un camino de él, y nos ha ido enseñando a gente que un poco ha trabajado en esa ruptura de las fronteras que nos marca la sociedad actual, ¿no? Jordi ejerció, como ha contado Héctor, su derecho a la fuga de una sociedad determinada, y viajó por el mundo en unas circunstancias que el prólogo ya la marca y lo cuenta. Y luego vuelve a Barcelona y desde su labor como periodista en la revista Ajo Blanco, que la renueva completamente y que le da una cierta profesionalidad, en el sentido, le da una cierta hondura, con una serie de entrevistas con personajes básicos, Goytisolo, Shukri, Fátima Mernissi, gente con la que entrevistas que luego saldrían en su libro Las Mil y Una Voces. Entonces nos abrió un camino, nos rompió muchas fronteras. Antes hablamos hace un rato de María del Mar Bonet también, otra persona que sabía mirar a las dos orillas. Y bueno, él nos ha marcado un espacio geográfico en el que digamos, nos hemos movido una serie de gente de nuestra generación, ¿no? Entonces, bueno, es un honor el estar aquí a su lado, el verlo. Hemos coincidido alguna vez, como ha dicho Héctor, en actividades del Ángel Ganivet en Granada, y también en Málaga la gran exposición del Oasis de Egipto, que fue la primera cosa así potente que vimos de él, una exposición que es propiedad del Centro Andaluz de la Fotografía y que tuvimos la suerte de traerla a Málaga al principio de los años 2000. Y bueno, el libro, o sea, lo he estado leyendo sin parar, lo he leído en voz alta, la primera mitad del libro, se lo he leído a mi compañera en voz alta, y me ha entrado de pronto una sensación que era desconocida, y es que una palabra vale más que una imagen. O sea, conocíamos un mundo, conocíamos un relato del mundo que él hace, de todos esos momentos de trance, de conexión con el mundo no físico, el mundo que no tenemos delante de nuestros ojos. Lo conocíamos a través de fotografías impresionantes, pero ahora de pronto descrito por palabras, por palabras que transmiten una experiencia. Por parte de Jordi, bueno, ha sido algo que nos ha desarmado, ¿no? Bueno, aquí está él, y que él hable y... Bueno, sí. Bueno, yo no sabía que provocara todos estos aludes. No sabía que me querías de sensaciones tan bonitas.
No, lo que quería decir, bueno, ya que habéis mencionado los verdiales, que a mí me encantan los verdiales. Tenía hace mucho tiempo, había una magna historia del cante flamenco, ¿os acordáis aquellos Sí. en vinilo, no? Y había uno que era de verdiales, y yo lo escuchaba una y otra vez y me encantaba, ¿no? Uno que decía, salí de Málaga un día y... Fíjate. Esa es tu copla, ¿no? Bueno, pues me encantan Es la única copla me encantan que los verdiales. hace referencia al espacio geográfico, al territorio. Salí de Málaga un día, atravesando los montes, salí de Atravesando los Málaga montes, un día. sí. Escuché una voz que decía, chiquilla, no me conoces No me tanto conoces, como sí. me debías. Exacto. Y luego había uno también muy bonito de la hermosura de los ríos, la flor de la erfa. La delfa. Porque es increíble. Bueno, pero como va, pues muy bien. Estoy muy contento de estar aquí. Os agradezco muchísimo a Héctor, a ti y después a Alejandro. Alejandro, que ha sido el culpable, hay que decirlo. Sí. Culpable de todo. Porque, y Amal Ramsés, que es hija de la madre del mundo, que es el Cairo, Ahmed Dunia. Es una cairota de pro, ¿no? Yo he vivido 5 años en el Cairo, durante mucho tiempo fue mi segunda ciudad, incluso mi primera, luego como todo acabó muy mal, porque me cogieron por espía, y no por terrorista y así. Y sí. Y entonces, pues claro, ya viví tanto tiempo fuera que ya... Cuando pude regresar por fin, la mitad de los cairotas no había nacido cuando yo me fui, porque es una sociedad muy joven, ¿no? Y entonces, claro, ya no reconocía muchas cosas como no reconozco de mi propia ciudad, porque yo vivo en un pueblo. Cuando regreso, y me imagino que algunos de Málaga os pasará lo mismo, que los centros de las ciudades nos han echado, y ahora todo es tiendas de Amancio Ortega y tal, ¿no? Amancio Ortega ya no empieza a caer bien con lo que está viniendo. O sea, que imagínate. Bueno, que todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues que estoy muy contento realmente de estar aquí. Y bueno, pues presento este último libro. Yo empecé a escribir. Yo escribía de una manera como bastante como orgánica, o sea, todo iba creciendo. Y entonces, a que me di cuenta, esto hace unos años, justo antes de la pandemia, cuando me di cuenta ya tenía, no sé, 700, 800 páginas, una cosa terrorífica. Y por primera vez no tenía el título del libro, porque yo los libros casi siempre he tenido el título y el principio y el final. Y luego he ido rellenando lo del medio. O sea, cuando ya he tenido eso, ya no me cuesta nada trufarlo, ¿no? Y en esta ocasión no, tenía toda una serie de relatos, algunos dispersos, y yo no sabía qué hacer con eso, porque iba creciendo. Y bueno, el editor me dijo, oye, tienes que entrar con un machete ahí, porque yo un libro de 800 páginas nos vamos a arruinar. Y dije, bueno, vale. Y entonces estaba arreglando un poco la página web, y fui a parar a un artículo que había escrito el periodista mallorquín Josep Massot, que es bastante conocido porque es uno de los estudiosos de Joan Miró y tal, ¿no? Un gran periodista. Y entonces me hizo una entrevista en La Vanguardia para cuando saqué Los árabes del mar, y había un recuadro que ponía el impulso nómada de Jordi Esteve. Y dije, ostras, ¿te lo puedo quitar? pues esto es el título. Entonces, al poner el impulso nómada, hizo que hubo como un corrimiento de tierras y hubo gran parte de ese texto que quedó fuera, porque no obedecía este impulso, que este impulso fue lo que yo nací en la España de los años 50, veo que soy quizás el más viejo de la reunión. Pues bueno, no hace falta saber cómo era aquello, ¿no? Contarlo, ¿no? Nacional católica, franquismo, era como un horror, pacata, mojigata. Claro, yo era muy joven, yo era un niño, yo no sabía todo eso, además no se contaba nada. O sea, en mi caso supuestamente eran vencidos. Lo pasa que vencidos, pues porque eran así como muy de estos catalanes que siempre somos un poco pesados, y bueno, eran vencidos. Lo que pasa que luego eran burgueses, luego claro, se acaba haciendo business con todo el mundo, con el demonio, ¿no? Pero no se contaba nada de la guerra ni estas cosas. Y crecí en una casa que había sido
bueno, los veranos, que había sido requisada por la FAI, por los milicianos, y entonces ahí habían ocurrido pues lo que pasa en las guerras. Seguro que habían hostiado, que se sabe lo que había pasado ahí. Pero entonces en esta casa crujía y se oían cosas. Y seguramente yo no creo en todas estas cosas, pero yo lo viví. Pero entonces, ¿qué sucedió realmente o eran retazos de conversaciones que cuando un niño se acercaba paraban, ¿no? Y eso trabajaba en el inconsciente? Yo creo que no viene esto. Y allí empezó las ganas de oír las historias, porque a mí lo que me gustaba lo que contaban las señoras del pueblo. Claro. No mis tías y eso, que no me interesaba nada, sino las mujeres de pueblo, y son siempre historias truculentas de asesinatos y de, bueno, basta fijarnos aquella canción Antón Carolina. La asadura del niño, eso la contarían, la sí. de Mariquilla Ura Ura, que hiciste. Sí. Había una copla fantástica, yo recuerdo que mi bisabuela me la contaba, tía bisabuela, donde terminaba, o sea, madrastra, hombre que se queda viudo, viene la madrastra que es malísima, y entonces coge al niño y como está celoso, lo convierte en comida. Y se comen la asadura. Sí. Y cuando se está el padre comiendo aquello, se lo pone, la asadura empieza a cantar no, como una película sí, le canta una canción. Hay muchas versiones, pero la más buena es que a mí me volaba la cabeza. Mi hermano Alberto se acuerda de aquello, quiero decir, que empieza a cantar. Los riñones empiezan a cantar y a cantarle, decirle no te lo comas. Entonces ya cantaban una copla y dice que yo soy el niño que estaba y aquello ya era terrible. Vamos. No, claro, pero estas historias eran más interesantes que las que contaban bueno, en fin. Entonces, bueno, estábamos en la época, sí, en la época esta de cuando estaba con el libro, a ver qué hacer con todos aquellos. Y entonces me concentré en esas ganas de querer huir de todo ese mundo, del colegio, porque el otro día, antes también hablamos un poco de esto, de los insectos, dices, tu fijación por los insectos y por las plantas de las y claro, todo eso venía porque yo, para mí, cuando salí de aquel horror que era la escuela, y los veranos era un niño muy solitario. Y entonces era amigo de un gitanillo que corría por ahí, que a mi abuela no le gustaba nada, porque no dejaban de ser unos racistas en aquella época, pero ahora también. Y que fásama que nen gitano, no sé qué. O sea, tal. Y yo disfrutaba porque descubría los insectos, las mantis, las mariposas de noche, que antes había unas mariposas. La escolopendra que antes no visto. Sí. Y bueno, todos esos bicharracos y tal. Y entonces yo me había hecho un mundo como panteísta con todo eso. Y cuando fui al colegio, con aquellos curas, que, bueno, podría decir que llevan siempre la sotana llena de caspa y olían como a semen añejo, con perdón, pero que son los recuerdos. Y entonces con ellos aprendí lo que era el odio, el rencor y la culpa. Porque yo hasta entonces vivía en un mundo de animales, de aquellos pájaros amarillos tan bonitos, ¿cómo se llama? ¿Los canarios? No. Aquellos amarillos con las alas negras y el cuerpo amarillo. Las oropéndolas, ¿no? Bueno, vivía en ese mundo que yo me había fabricado y tal. Y de repente es cuando te empiezan a poner las capas como de cebolla, ¿no? De la sociedad y tal. Bueno, en fin. Pasó esto, el colegio, luego yo empecé a descubrir con el tiempo pues una sexualidad que no era la normativa, que era lo peor que se podía hacer, era ser maricón, era lo peor de lo peor de lo peor. Luego, con el tiempo, uno ha ido aprendiendo que muchos grandes hombres de la historia eran maricones, empezando por Zeus, que tenía un amante que se llamaba Ganímedes, yo qué sé, Shakespeare, Marcel Proust, vamos. ¿Shakespeare también? Sí, hombre. Los sonetos del amor oscuro, ¿no? Nos estamos quedando solos. Bueno, en fin. Esto lo quería decir todo eso porque yo tenía unas ganas de huir, de irme, de empezar de nuevo en otro lugar donde nadie me conociera, de reinventarme, donde nadie supiera que yo era hijo de este y primo de la otra y no sé cuántos. Y eso lo conseguí en Egipto.
en el Cairo, ¿no? Antes de meterme en Egipto, si es que acabo metiéndome, no lo sé, porque las conversaciones van así, quería decir que tuve la suerte de vivir la eclosión underground de los años 60, porque sí, yo pertenezco a esta época del franquismo y así, pero a diferencia de los hermanos mayores, que yo no tengo hermanos, estoy hablando en general, que estaban metidos en la lucha marxista pura y dura, nosotros éramos antifranquistas, íbamos a manifestaciones y tal, pero no estábamos dispuestos a sacrificar en aras de esta especie de socialismo, que era como una especie de paraíso que se nos prometía que iba a venir. Entonces nosotros queríamos ¿Ah, sí? Ahí. Nosotros queríamos, como cantaba Jim Morrison de los Doors, queremos el mundo y lo queremos ahora, ¿no? No queríamos hablar de cosas futuras. Y entonces era la época que empezaba Dylan con Like a Rolling Stone, los Stones, antes de que se volvieran así, tan así, cuando cantaban no puedo obtener satisfacción, mientras los Beatles cantaban Te quiero coger la mano, los otros... No. Bueno, y Jefferson Airplane, los Doors, que era todo como cantos a la revolución, y toda esta, la Beat Generation, ¿no? Hijos de Kerouac y de Ginsberg con el aullido. Entonces éramos bastante hijos de todo eso, ¿no? Y no sabíamos lo que queríamos, pero sí que sabíamos lo que no queríamos. Y había estas ansias de volver un poco a la naturaleza, de buscar lo espiritual, y entonces, la gente, el hipismo, ¿no? La gente empezó a ir, muchos se empezaron a ir, por ejemplo, aquí a la Alpujarra o a Formentera o a Ibiza, Atlas, la primera Ibiza, a Ibiza evidentemente, y luego ya la reválida y lo máximo era la India, ¿no? Que es donde yo acabé yendo con 4 chalaos en un Land Rover, y estuvimos como 5 o 6 meses hasta llegar a la India. Nos pasaron muchísimas cosas, nos metimos en el Baluchistán, que estaba levantado en armas. ¿Cuándo empieza en todo eso a tener una cámara en las manos? No, eso no tenía ninguna cámara. Nada. Fue ahí es el hombre desnudo, ahí era... o vestido de hippie buscando... Sí. Vale. Tengo que decir que yo, mis compañeros estaban obsesionados con la India, con Krishnamurti, con todo esto, y yo no. Cuando llegué a la India, aquel mundo, por supuesto, era muy atrayente, pero Pónganlo en silencio, lo conté excesivamente barroco, ¿no? Y a mí lo que me había fascinado era el Islam. Cuando hablo del Islam no hablo de una religión y unas prohibiciones y tal, sino hablo de la cultura y de la civilización. Entonces, Irán es un país que me fascinó y que me sigue fascinando, ¿no? Toda la arquitectura, la gente, aquellos espacios abiertos, quedé totalmente hechizado, que no sé hasta qué punto viene también del zoroastrismo, de la antigua religión, ¿no? Total, que quedé totalmente... Dime una cosa dentro de todo esto, es decir, porque al estar en una librería y tú haberte referido siempre con el tema de los libros, ¿qué importancia tuvieron los libros o ciertos libros también que tú pudieras escapar y decirte voy para allá? Yo ya de muy niño a mí me fascinaba... yo tenía un libro que me gustaba muchísimo, que eran los cuentos persas, cuentos indios, cuentos de China, eran cuentos como de países así exóticos que se decía en aquella época, y me fascinaba, ¿no? Recuerdo para ser súper breve, el cuento de un pescador persa, un cuento que yo creo que en todos los libros lo he metido, que es un pescador que sale un día a faenar y llega una tormenta, y entonces está como 3 días que no puede regresar al pueblo, se refugia en un islote o algo así. Y cuando regresa al pueblo, ve que el pueblo ha cambiado bastante, y ve a la gente y reconoce las caras, pero no reconoce a nadie. Y entonces luego se da cuenta que cada día que había pasado en el islote era un siglo que había transcurrido. Y entonces esto yo lo encontré fascinante. Bueno, después de pegar todo este rollo,
volvemos al libro. Entonces escribí sobre mis años que viví en Egipto y todo eso. Entonces en Egipto yo vivía como en un estado como de gracia. Llegué a los oasis, que me fascinaron, vi un sistema de vida que había permanecido casi intocable durante siglos, que tampoco es verdad, porque todo cambia constantemente, la globalización llega hasta el desierto del Gobi siempre, ¿no? Pero daba esta impresión de que todo era muy lento. Lo bueno es que en la mayoría de los oasis no había llegado la electricidad. ¿Y qué significaba eso? Bueno, pues que no había televisión y que se seguían contando historias, que es lo que me gusta a mí. Es decir, después de comer o de cenar o así, se contaban historias. O salía mi gran amigo, que se llama Amanuar, que era un músico, que tocaba un instrumento que se llama musmar, que es como una doble cornamusa, y que en unos bajos relieves, ahora no me acuerdo qué tumba, creo que es en Saqqara o así, se ven 3 o 4 de estas danzarinas egipcias tan bellísimas, con los pelos así, tocando precisamente este instrumento, que no había cambiado nada desde la época faraónica, ¿no? Y ese hombre, cuando tocaba, yo decía que conjuraba a los genios del desierto, y gracias a él me pude ir metiendo en esta sociedad del desierto. Después, bueno, me acusaron de esto de terrorista, y así que ahora no me detendré porque están los libros, y me expulsaron de Egipto. No pude volver en 20 años o algo así. Entonces, bueno, durante esta época yo sentía no tenía ninguna ganas de regresar, porque me estaba reinventando, y además todo fue fantástico, fue como el cuento de la lechera, pero de verdad, o sea, y entonces cada vez todo me iba mejor. Trabajaba en Radio Cairo Internacional por las noches, en español, en onda corta. Ahí es donde echaste la voz de locutor ya, definitivamente. Pues supongo que debió salir ahí, no lo sé. Trabajé en el Ministerio de Agricultura, imagínate, traduciendo para ingenieros sudamericanos del francés y el inglés al Porque tú sí español. habías aprendido idiomas en Barcelona todavía mientras estudiabas, ¿o no? ¿Fue todo sobre la marcha? No, yo aprendí, yo me inscribí en la Universidad Americana del Cairo para saber la gramática un poco, para conocer los verbos, porque yo hablaba, pero yo había aprendido árabe en Sudán, pero cuando llegué a Egipto me decían, calla, no digas esto porque sonaba muy mal, porque me sentaba en un café y decía, ya Rais, decía, oye, trae un café. Y entonces me decía, esto es muy mal educado, esto en Egipto no se puede decir, en Sudán sí se dice, pero no allí tienes que decir, ya Rais, o sea, jefe, por favor, ten la bondad de traerme un café y tal, y no sé qué. Y no puede ser. Es lo que nos tachan también los sudamericanos, los colombianos, por ejemplo. Cuando tú vas a Colombia y dices, oiga, por favor, un café. Pues es que dices, qué maleducados que sois, porque tienes que decir, ay, qué bien, cómo amaneció, pues parece que va a llover y tal. Y luego acabas pidiendo el café, ¿no? Y yo recuerdo en Cartagena, perdona, yo soy el rey de la digresión, voy para aquí para allá. El libro entero es así, pero no te pierdes nunca, o sea, nunca. Bueno, porque leer puedes mirar de dónde venías, pero hablando ya es un poco más difícil. Bueno, pues recuerdo que en Cartagena de Indias estaba por ahí, por la ciudad y todo eso, y entonces me vino un pesado, ¿no? Hey man, mister, come to my shop, beautiful emeralds, beautiful no sé qué, looking is free. Y yo le digo, ay, mire, al final no podía más y dije, mire, es que yo no hablo inglés. Y entonces me dice, español. Dice, hostia, tío, joder. y eso es nuestra manera de hablar para ellos, ¿no? Y bueno, ya, cuando estaba en Egipto, en los oasis y en la India y tal, mi manera de vivir era el viaje, o sea, era el nomadismo. Y como habían contado esos trabajos que acabo de mencionar, y todo me iba muy bien y era fantástico porque además me pagaban en dólares, y luego yo bajaba y conocía a los que cambiaban en el mercado negro, y entonces estos dólares se supermultiplicaban, y bueno, yo era como jauja. Un día llegaba a casa y empecé a coger libras egipcias y tirarlas así. Ja, ja, ja. Bueno, entonces al encontrar el título, El impulso nómada, agrupó todas estas historias. Pues, ¿sabes cómo estos reportajes que hacen de fábricas de galletas o no sé qué? Que hay como unas cintas y pasan, por ejemplo, toda Avellanas,
Y entonces van así que se van moviendo, entonces unas se caen para aquí, otras para allá, y las buenas se quedan en la cinta. Pues el título hizo que muchas de las historias se cayeran para aquí o para allá, entonces que se quedó más concentrado. Porque la idea en un principio eran los dos libros juntos. No, la idea era que yo iba escribiendo y ya veríamos lo que iba a pasar. Vale. Y al decidir el título, agrupó todo esto, o sea, todas estas historias, mi descubrimiento del mundo, de la sexualidad, de todo, hasta la expulsión. Y después, todo lo que quedó después, el viaje a un mundo olvidado, es cuando yo salgo al mundo a buscar esos lugares con los que yo había soñado. Y explico, es un poco como el making of de las películas, de los libros que he hecho después, y así, ¿no? ¿Y la idea después de Viaje a un mundo olvidado es ya algún tipo de tercera parte o de momento? No, hay una cosa, sí. Hay una cosa ya que ya me dejo llevar porque empiezo, puedo decir, era al principio pero ya no lo es, pero era que yo iba en un avión y desde Japón, que es un país que también me fascina, aunque nunca me atrevería a escribir nada sobre el Japón, porque eso sí que es para mí, es como la película esta de Lost in Translation, ¿no? Es un choque cultural y no sabría que... Bueno, igual sí que acabo escribiendo algo, pero ya veremos. Entonces había habido yo estaba en Tokio y volvía a Frankfurt, porque no había avión directo con España en aquella época, tenías que pasar por Frankfurt o no sé qué. Y entonces había habido uno de esos cataclismos, bueno, los aviones estaba todo fatal. Yo creo que era por las cenizas del volcán aquel de Islandia, ¿os acordáis? Que quedó todo como todos los aviones. Entonces yo llego al aeropuerto con mi ticket y tal, no, hay overbooking, usted no sé qué. Digo, ostras, no me hagan esto. Dice, bueno, pero si no le importa, lo pasaremos a business. Y digo, no me importa nada, claro. Y entonces, no sé qué había, la mala organización que había, que era que no había nadie en la turística, estaba a tope. Y en cambio, en business, iba en un Boeing, no sé, bueno, no entiendo mucho de aviones, esos que tienen como una joroba, ¿sabes? Y entonces estaba yo ahí con un señor japonés, estábamos los dos, y creo que no había nadie más. Y yo estaba intentando leer por enésima vez Marcel Proust, que había conseguido leer 2 o 3 tomos de pequeño, pero no me gustaba cómo estaban traducidos. Yo hablo francés, soy bastante afrancesado de educación, pero mi francés no es tan barroco. Lo que yo no quería es estar todo el rato mirando el diccionario, porque claro, hay tantos, y sobre todo Proust, con aquel lenguaje tan florido, ¿no? Y entonces el libro que yo tenía, que me parece que era A la sombra de las chicas en flor, estaba como medio comido. El libro me lo había comido mi perra. Y se había comido la portada. Y la perra que sale en tu... No, es otra. Anterior, ¿no? Vale. Es otra que ahora diré el nombre. Pues yo estoy en el avión con aquel hombre, no me dijo ni mu. Y al cabo de 3 o 4 horas me mira y me dice, veo que a los ratones de su casa les gusta mucho Marcel Proust. Y claro, porque era un hombre que se le veía como muy culto, seguro que había estado mirando y de vez en cuando pues debía haber visto que salía Odette de Crécy, que era la amante de Swann, ¿no? Que era la cocotte, ¿no? La querida, que se decía, ¿no? Aquella mujer bastante vulgar, pero que Swann se enamoraba de ella y todo eso. Y entonces yo le contesté, no, digo, aquí quien se ha comido el libro no son los ratones, sino ha sido Yoko. Entonces él se quedó flipado porque, claro, Yoko es un nombre japonés. Dice, por Yoko Ono. Y digo, no, por mi perra. Y entonces, bueno, esto es el principio del libro, ¿no? Y luego ya veré, bueno, sí, ya me lleva para más sitios, pero es igual. Antes todo eso venía, que tú me has preguntado, por los libros que yo leía de pequeño. Y fíjate, me he ido por los cerros de Úbeda, ciudad maravillosa. Bueno, lo que está claro es que los libros tienen mucho que ver en lo que contaron, lo que ha sido a lo largo de la historia y que han ido marcando el camino, aparte de cierto azar. A mí, por ejemplo, me fascinaban los libros del Instituto Gaillac, no sé si los recordáis, unos libros así antiguos, que por suerte una vez en una de estas ferias de libro de viejo encontré toda la colección y la compré por 4 duros, ¿no? Que había de razas humanas. Las razas humanas no existen, lo sabemos científicamente, pero que en aquella época sí, era la raza amarilla, la raza no sé qué. ¿Os acordáis aquí como unas cartas? Los esquimales. La de la familia, la carta de la familia. Exacto, sí. El domum, nosotros nos creamos. Sí.
Bueno, pues entonces estos libros a mí me fascinaban y claro, decían, cuando yo estaba en casa decían, ¿por qué se tiene que hacer así? Porque Dios dice que se tiene que hacer así, porque Dios no sé cuándo, porque sí, porque siempre se ha hecho así. Y yo veía que no se ha hecho así, porque por ejemplo en los esquimales vivían en los iglús, en el Islam, bueno, en las zonas musulmanas y en África, había un hombre se podía casar con 4 mujeres. En el Tíbet una mujer se casaba con 4 hombres. O sea, es decir, que no se hacía así porque Dios lo quiere así, porque cruzabas unos cuantos kilómetros para allá y se hacía de una manera diferente. O sea, que te fuiste a sitio donde Dios no sabía lo que quería, ¿no? Exacto. Bueno, esto es uno de los libros, varios de los libros eran estos, y luego a mí me encantaba Guillermo Brown, las aventuras de Guillermo Brown, porque era un niño rebelde, con sus amigos que eran los proscritos, asustaban a los novios de su hermana mayor, que era una cursi. Los novios eran, bueno, yo también tenía una hermana y también le asustaba a los novios, y bueno, pues era todo este tipo de libros que incitaban un poco a la aventura y hasta cierto punto a la rebeldía también. Luego Hergé, Tintín, ¿no? Tintín era fantástico, ¿no? Jorge quiere preguntarte algo. Sí. Al hilo de lo que estás diciendo, que en tu libro dices algo así como que andabas buscando cómo de lo particular se conectaba con lo universal, ¿no? Sí. Sobre todo en la parte de África. Sí. Entonces, un poco eso, ¿no? Digamos, esa conexión tuya siempre entre las culturas y eso. Y luego en la parte Costa de Marfil, cuando se ve todo el tema de los rituales de posesión, etcétera, ¿no? Uno se queda un poco impresionado de qué función cumplen esos rituales, si es una función, digamos, una especie de teatralización que hablábamos antes, más terapéutica, ¿no? Bueno, es el centro. O es una reinterpretación de un mundo que acaba agrediéndole, ¿no? Como se ve también en las películas de Rush, ¿no? Siempre había esa duda de... Bueno, ¿Tú eso cómo lo entendías desde tu posición...? Bueno, y es que yo lo fui como descubriendo, porque al principio fui con el Centro Etnológico Ángel Ganivet de Granada, que dirigía mi amigo y tu amigo José Antonio González Alcantud, un antropólogo fabuloso, fantástico, hizo un trabajo buenísimo. Fue Goitisol, Xucri, fue gente muy importante allí a dar conferencias, Roman Gubern, Jean Rouge. Fíjate, yo estuve cenando en casa de José Antonio con Jean Rouge, ni más ni menos, ¿no? Y entonces, pues, lo que ocurrió es que un hombre que había estado como becado por el Centro Ganivet, que era Kofi Kwasi Denos, un antropólogo, pues desapareció. Y al cabo de unos años resultó, por un golpe del destino, eso, que era viceministro de Cultura de Costa de Marfil. Y entonces le dijo a José Antonio, dice, oye, mira, me gustaría que viniera un fotógrafo vuestro para hacer fotos de unos tambores sagrados que hemos hecho como un estudio y nos gustaría. Entonces José Antonio, que había visto un trabajo mío sobre bases de Sigua y nos habíamos hecho muy amigos, y dijo, mira, este es Jordi, tiene que ir Jordi. Y que bueno, pues fantástico. Oye, ¿y eso qué era drumología? ¿Qué puñeta es la drumología? La drumología, pues de logía, drum, ¿no? de drum, de percusión, de tambores, pues el estudio del lenguaje de los tambores, que es lo que yo iba a hacer. Porque en África las noticias corrían por los tambores y no hacía falta conocer y podían estas noticias pasaban de una tribu a otra, no hacía falta que se entendieran cuando hablaban, pero sí con los tambores. Una especie de Morse, y tú ibas como a documentar, digamos, todo lo que existía alrededor de ese lenguaje. Sí, pero claro, cuando yo fui a hacer todas esas fotos, bueno, eso es que está explicado en el libro. Este señor al mismo tiempo estaba haciendo como una campaña política, y yo de repente, pues estábamos en una ciudad de provincias allá de Costa de Marfil, y en vez de empezar a investigar sobre los tambores, va y me presenta como el delegado europeo de la Internacional Socialista. Como su fotógrafo de campaña. No, el delegado de la Internacional Socialista, que vive ahí para bendecir sus mitines. Yo dije, bueno... Es magnífico cómo ante alguien que en cierto modo, cuentas, alguien que en cierto modo te está usando de esa manera,
con qué Pero cómo da la suavidad. vuelta a la vida. Bueno, no porque- no cuentes lo que vuelta. pasa porque es una de las historias más chulas Y- de moraleja, ¿no? Lo de cómo acabó. De cómo acabó. No, pero vuestra sobre todo relación, me eso refería es. a la actitud de Jordi, Sí, de sí, alguien sí, que sí. te ves envuelto en cosas, que se ve uno No, envuelto andando por ahí, pero a y través cómo de acabas- a través de esta historia yo llegó un momento que dije, bueno, ya estoy harto de aquí, no esos tambores, pues qué quieres que te diga. Y entonces entré en contacto una noche, vi una iniciada animista, una iniciada de esta espiritualidad, en estado de trance, medio desnuda, como con caolín blanco, esta arcilla tal, con unas rastas, y como en tranceitos, dije, ostras, esto. Y poco a poco logré meterme en esta... vislumbrar este mundo prohibido, porque no es accesible a la gente. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de que me fui metiendo, conocí a un gran defensor de esta espiritualidad y entonces me llevó a un santuario donde estaba una gran sacerdotisa y poco a poco pues fui siguiendo los protocolos de pedir permiso a los espíritus y todas estas historias, y luego, aunque yo no creo en los espíritus, pero sí creo que ellos creen, ¿no? Y que al creer se genera algo muy Sí. poderoso, ¿Qué una ocurre? transformación. No, porque se dejan poseer por una parte de sí mismos, ¿no? Todos tenemos una parte del cerebro que no sabemos muy bien lo que hay ahí, ¿no? Cerebro reptiliano Sí, y sí. fondo Sí, entonces yo creo que ahí tienen como una biblioteca a la que solo se accede en estado de trance. Cuando la sacerdotisa daba sus... ¿No se oye? No, Ah, en la barba, claro. El micro. cuando la sacerdotisa daba sus instrucciones o pasaba su conocimiento a los iniciados, lo hacía en estado de trance, es decir, todo quedaba como almacenado en esta parte, ¿no? Entonces era como muy fascinante, porque además cuando Ayua, que es esta gran sacerdotisa, perdía el trance, ella no recordaba nada de lo que había dicho o hecho, ¿eh? Y tú cuando has estado, porque normalmente antes estábamos hablando de eso, en otras, digamos, manifestaciones a lo largo del mundo de la historia de civilizaciones chamánicas, Sí. digamos, siempre hay un inductor, siempre hay un quiqueón, siempre hay algo que te ayuda, sí, una especie de droga que suele estar hecha con plantas y con unos mejunjes secretos que te ayuda a entrar, Sí. digamos, ¿tú has probado algo de eso y has percibido, digamos, como ese espíritu o esos espíritus Bueno, pues sí, se sí. manifestaban a través de ti? Sí, lo he escrito, lo que pasa que me da un poco de cosa decirlo porque queda casi como un poco fantasmón, pero sí que es verdad. No estás tengo solo, que decir, no que, estás tengo solo. que decir que en la zona que yo estudié, bueno, la creencia es que existen unos espíritus que son espíritus de la naturaleza, del agua, de las tormentas y tal. Entonces estos espíritus pueden ser muy beneficiosos para el ser humano, ¿no? Porque nos pueden indicar, como son superiores, pues tienen respuestas a las enfermedades, a los casos de sequía, mira lo bien que nos iría ahora, ¿eh? Y a los, a todas estas catástrofes, a la brujería también, ¿no? Y entonces hay que contentarlos. Y es un poco como los dioses griegos, que no son ni buenos ni malos, depende de cómo los trates y te manejes con ellos, ¿no? Pues, Ahí bueno, supongo que descubriría que no existe tal cosa en la naturaleza como el bien y el mal, bueno, sino es que que la naturaleza no existe ni el bien ni el mal, la naturaleza es Efectivamente. malísima. O sea, estás por ahí, hay una pobre amante religiosa preciosa que está que también es una que se come al marido. Claro. Y después, después de comerse el marido, igual está ahí tan campante y de repente, la lengua de un camaleón y se la come a ella. Y luego igual baja un águila y se come al camaleón, que decir que es sálvese quien pueda, ¿no? que no es tan pacífica. Bueno, pues entonces con esto de esta sacerdotisa, pues pude empezar a meterme en este mundo. También tengo que decir que hay como una empatía, porque evidentemente estos espíritus pues están pasados por ella. Lo que decía, yo no creo en los espíritus. Pero se creó entre ella y yo, hubo como una empatía muy fuerte, una corriente muy fuerte con Ayua. Yo creo que había una cosa como una especie de tensión, yo diría que sexual incluso, que no llegó a ocurrir nada, porque no sé, hubiera sido como muy extraño. Pero había esta cosa. Y por eso
ella se abrió tanto, ahora iba a decir una guarrada, pero no, y me contó todas las, por eso, porque había esta simpatía, esta empatía, que seguía existiendo en estado de trance, pude meterme y ir conociendo cada vez más este mundo, ¿no? Y entonces pude asistir a todas las ceremonias, todos los rituales por los que pasa un iniciado cuando es elegido por los espíritus, hasta que es entronizado como gran sacerdote. Y entonces, volviendo a lo de las drogas estas, bueno, hay una ceremonia, porque ellos tienen una ceremonia que es la apertura, la clausura de la boca, perdón, que es cuando al iniciado o a la iniciada hacen una ceremonia, y entonces, que es muy espectacular, ponen unas hojas y el agua lustral y unas ceremonias así de trance con unas convulsiones. Y entonces, a partir de ese momento, aquella iniciada no puede hablar, porque los secretos que le comunican los espíritus, como ya no tiene maestría sobre el lenguaje de los espíritus, podría contar cosas que la gente vulgar no puede escuchar, porque también podían haber como brujos y podían ser malinterpretados y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, al cabo de unos años, hay la ceremonia de apertura de la boca, que es que como ya tiene una maestría sobre las técnicas del trance y así, entonces ya puede hablar. Entonces le dan a beber porque durante los rituales a los iniciados sí les hacen beber como unas decocciones de lianas y de raíces y de no sé qué. Y entonces yo recuerdo, lo he filmado y lo he fotografiado y lo he visto muchísimas veces, ella se queda así y le dan un vaso con una cosa muy espesa, y entonces se queda como muerta. Le llaman la muerte mística. Y entonces le empiezan a masajear con polvos de kaolín. Venga, masajear, hasta que al final ella empieza y vuelve a vivir. Entonces dice que es la muerte mística porque muere para los hombres, pero renace para los espíritus. Y después de y esto es la apertura de la boca, que curiosamente está distinto, evidentemente. En las tumbas egipcias está la ceremonia de la apertura de la boca, que era uno de los rituales para que los faraones pudieran pasar al más allá. Y también está en la masonería este ritual. Y está en el inicio de todas las religiones, antes de que se conviertan en un SA o en una SL, que quiera dominar el mundo. La idea de la palabra sagrada, lo que puede ser dicho y no puede ser dicho, es la esencia de toda la la palabra es poder. Y la palabra es poder, tienen la palabra, ¿no? Y entonces voy ya volviendo otra vez a esto. Yo estuve en una ceremonia, en el bosque, cuando esta estatua estaba poseída de los dos espíritus más importantes. Uno era la diosa del agua, que es como la diosa del amor. Y entonces ella era una mujer corpulenta, pero cuando la poseía se volvía como una jovencita guapísima y con una vocecita así de niña y tal. Y cuando la poseía Boya, que era el rey de los cazadores, era una especie de mastodonte, como una especie de macho. Y entonces me dijo que había alguien que me estaba como embrujando, que me estaba hechizando, ¿no? que me deseaba el mal. Que eso es muy corriente ahí, siempre hay alguien que está complotando contra ti, no sé qué. Y entonces me dijo que cuando llegáramos al santuario, porque esto se hacía en el bosque, que me prepararía un pollo pequeño con unas hierbas, y que entonces tenía que comer un trozo, que no me tenía que comer todo el pollo, porque también un pollo, entonces tenía que comer un trocito, un mordisquillo de cada trozo del pollo. Vale, muy bien. Bueno, pues cuando llegamos por la tarde al santuario preparó el pollo y entonces yo empecé a comerme aquello. Tenía un gusto rarísimo, porque es como si cocinaras un pollo con hierbas, las más amargas que pudieras encontrar. Y cuando acabé el último trocito, pues me caí, entré en un sopor muy fuerte. Yo no creo que estuviera durmiendo, era como una especie de sopor. Me tendieron allá y entonces tuve como unas visiones. O sea, me vi en el bosque. Esto es totalmente real, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tenía un colocón que no veas. O sea, estaba en el...
Pero eras consciente de lo que estabas viviendo, claro. Tú eras consciente que estabas allí. Yo lo estaba Claro, viviendo. claro. Y entonces estaba en el bosque, y yo me volví muy pequeño, entonces iban cayendo hojas, tal. Pero claro, las hojas eran como la mitad de esta habitación, y entonces claro, tenía que ir como apartando, y después caían gotas de agua, pero unas gotas así, pensé, esto me cae aquí en la nuca, me desnuca. Bueno, y así, y yo no oía nada, entonces tenía como estas sensaciones, estas hojas que están como medio podridas, que quedan todos los nervios, así que se ve como contraluz, unas maravillas, ¿no? Y de repente empecé a oler, porque hasta entonces no olía. Claro, tú imagínate, si te vuelves así, en los bosques como huelen a humus y las hojas podridas, y olí como una cosa muy rara, acre. Y entonces recuperé el oído y me giré y había una especie de escolopendra, claro, y que me estaba así con aquellas fauces y todo eso, y cuando ya estaba a punto de agarrarme, por suerte me desperté. Y entonces, bueno, esta experiencia que tuve, que era más sensorial, es muy difícil de explicar, Sí. pero lo que hizo es que después en los bosques he recobrado, cuando estoy solo, la sensación que tenía de infancia en los bosques, de esa sensación que tienes como muy misteriosa de qué está pasando ahí. El bosque es la anticivilización. En el bosque todos los cuentos que son fascinantes de niños es donde pasa todo, donde está el lobo, donde están los espíritus, donde es la anticivilización, no es el caos. Y yo sentía esto, de pequeño tenía como una sensación, y luego de mayor la he sentido de otra manera, que eso creo que me lo ha dado esta experiencia, ¿no? Que es que tú ves la lucha que hay en un bosque entre las plantas. Claro. Las plantas no son inocentes, entre ellas luchan, y si tú hicieras una foto fija, como un time-lapse de un bosque, y hicieras una foto cada mes o cada no sé cuánto durante muchos años, verías la lucha que se ha armado ahí, de unas que han desterrado a otras, otros han ganado y tal. Y luego el bosque, cuando es más terrorífico, no es por la noche. Por la noche está todo muy tranquilo. Es al mediodía, porque es cuando la fotosíntesis, y eso es más intensa, ¿no? Cuando las sabias de la suya, claro, las sabias cogen los nutrientes, los llevan hacia arriba, y cuando todo está como más en lucha. Jordi, mira, una cosita que me gustaría también que la gente participara un poco, y sé que aquí, lo primero yo quería darle las gracias públicamente a Alejandro, que fue la persona que me dijo, oye, Sí. que Jordi tal, y me dio tu teléfono. Y Alejandro Alvarado, que fue una de las primeras cosas que vino aquí. Tío, coge esto, anda, un segundito. Eres cineasta junto con Concha, esta es la tribuna de los cineastas, las tres son cineastas. Me gustaría también que pusieras un poco en valor la obra cinematográfica de Jordi, ¿no? Es decir, sus documentales, ¿cuántos son? El de Socotra, Comiá, ¿no? De los Oasis. No, los Oasis no. Y el Retorno al País de las Almas, Comián, Socotra, y luego hay otro que estoy en tratos para que lo suban, que es Historias del Cabo Corriente, sobre el Chocó colombiano. Y voy a hacer publicidad, Venga. pero están gratis en Filmin. Para los que tengáis la plataforma Filmin, pues no hay que pagar ningún extra porque ya vienen con el pack, ¿no? Y bueno, era esto. Pero darle a lo... La presenté en Málaga, en el Festival de Málaga del 2016. No, y me gustaría conocer cómo es tu tránsito de Sí. la imagen Sí. fija a la imagen en movimiento, ¿no? Porque Sí. son formas diferentes de Totalmente. expresión. Sí. Y cómo llegaste a ello y Sí. por qué la utilizas también. Bueno, yo estaba... fue por casualidad, porque yo creo mucho en el azar y en las casualidades. Hay que dejar el tiempo al tiempo y que actúe el azar, y así, que es muy importante, ¿no? Y entonces yo estaba, después de hacer este trabajo sobre el animismo, sobre el viaje al País de las Almas, de publicar el libro, de hacer varias exposiciones, que funcionó muy bien, pues entonces Costa de Marfil cayó en
en una de estas guerras recurrentes entre el norte y el sur. Bueno, el país quedó hecho un desastre, con una guerra civil horrible. Cuando pasó lo de Kofi, que ya lo leerán, que es muy interesante. Y claro, yo voy poniendo aquí un poco de cizaña para tal, ¿no? Y ahora se me ha ido el santo al cielo, fíjate tanto. Te estaba preguntando cómo pasó de la foto sí. Entonces yo estaba un día desayunando en un sitio del Ampurdá, que es donde vivo. Ahí la gente son estos países, un catalán que a veces no lo entiendo. Y siempre están renegando, que soy los cojones de Dios, diciendo unas cosas horrorosas. Y tal, y no sé qué. Y comiendo pies de cerdo, no sé, desayunando. Pies de cerdo y cosas de estas, y bebiendo vino y no sé cuántos. Y de repente me llama Achua por el móvil. Y entonces me pregunta... Achua es la sacerdotisa. La sacerdotisa de Costa de Marfil. Hacía 10 años que no sabía nada de ella, y me llama por el móvil. Y me dice, bonjour, dice, ¿llueve? Y yo dije, pues sí, fíjate, estaba lloviendo. Dice, llueve por todo el mundo. Y entonces de repente se empezaron a oír unos tambores y ¡pam! El teléfono que se cae, lo que yo supuse, y ya está. Y entonces yo pensé que ella estaba en una ceremonia, ¿no?, de trance, y pensé, si estos hombres vieran con quién estoy yo hablando, se pararían en seco y todo eso, ¿no? Y entonces al cabo de un rato me llama el Yeo Dowley, que era el informante, es decir, yo cuando voy entro en contacto con estas sociedades, yo no puedo ir solo, ahí es absolutamente imposible. Y entonces siempre me hago amigo, a veces por un poco de interés, tengo que reconocerlo, pero siempre acabo haciéndome amigo, como a Manuar, este señor de los Oasis, que éramos como padre e hijo, porque él era bastante mayor. Bueno, y entonces este Yeo me dice, no, es que ayer Achua te llamaba, pero lo que pasa es que ha entrado en trance y no te lo ha podido contar. Y dice, claro, dice, es que te llamábamos porque ayer el rey Aboyá, el rey de los cazadores, es un espíritu, ¿no?, dijo que dónde estabas, que hacía mucho tiempo que no te veía, que hicieras el favor de venir, y que te... Sí, por teléfono, claro, y tal. Y entonces yo dije, bueno, y entonces yo... En aquellos momentos estaba metido con lo de Socotra. Aparte, yo no tenía ganas de volver a Costa de Marfil, porque sabía que el país había quedado muy mal, todo es muy incómodo, a pesar que yo soy muy resistente, pero todo es muy incómodo, el calor la humedad es atroz, los insectos son así, las plantas, las flores parece que te quieran comer. Bueno, era todo muy difícil, y pensé, yo ya ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer el viaje al País de las Almas, segunda parte? No, yo creo que ya lo he dicho todo. Y entonces eché balones fuera. Y por las 4 de la mañana, a las 5, me desperté con los ojos como un búho y dije, ostras, qué idiota que eres, con lo que te llegó a costar meterte en este mundo. Ahora son ellos los que te están llamando, por tanto tienes que ir. Claro, y al día siguiente, pues cuando ya fue una hora un poco más decente, porque no hay un cambio de hora prácticamente, porque estamos en el mismo meridiano, ¿no? Sí, meridiano. Sí. Prácticamente, pues entonces por la mañana pues ya me dije, claro que voy a ir, ¿no? Y entonces, como ya pensé, bueno, quizás ha llegado el momento, que alguna vez ya me había pasado por la cabeza, de coger una cámara y empezar a filmar. Y entonces quería ir con en plan cutre, con una Handycam de esta Sony que había antes, que era una porquería. Y entonces lo comenté a mi queridísimo amigo y lloradísimo Agustí Villaronga, que éramos muy amigos, mucho. Y a él había leído los libros y le habían intrigado, y siempre decía, Jordi, algún día tienes que hacer algo con esto y tal. Y yo, pues que no me atrevo, yo no he filmado nunca, no sé qué. Y entonces me dijo que lo de la Handycam, que ni lo soñara, vamos, que tenía que ir con un cámara, que aunque yo fuera fotógrafo, que fuera muy dictador, que los encuadres siempre fueran los míos. Y mira cómo me lo tomé al pie de la letra, el pobre Albert, que era tal, pero en fin. Y además, con 2 cámaras. Y yo dije, oye, pero si no tenemos presupuesto. Y pero es que el segundo cámara no lo vas a pagar. Dice, el segundo cámara, un meritorio. La gente en el cine se trabaja así.
Bueno, claro, tú le pagáis el viaje, eso sí, y un poco de calderilla. Y le dan los restos del pollo que te quedaron. Y un poco de calderilla para que se tome una Pepsi. Bueno, Pepsi Cola no, porque allí no habían Pepsi. No. Bueno, total, que entonces sí, lo hicimos. Llamamos nos pusimos en contacto con la embajada española porque, claro, todo el material, todo, más el país estaba medio en guerra y queríamos asegurar las cámaras y todo, y entonces nos dijeron que si no había un permiso, como era una zona que el Ministerio de Exteriores no recomendaba, necesitábamos como una especie de certificado. Aparte también, por si llegaba la policía o alguien quería para las posibles mordidas y todo eso. Y sí, lo conseguimos, y entonces pues nos plantamos en Costa de Marfil y empezamos esta aventura. Entonces era muy divertido porque con Albert, al principio tuvimos nuestros más y nuestros menos, porque él venía del mundo de la televisión, que todo lo hacen con trípode y todo era como muy rígido y con un guión. Y entonces de repente un día me dice, pero es que esto no estaba en el guión. Y digo, pero ¿quién ha escrito el guión? Tú. Digo, yo, claro, pues ahora lo cambio. Digo, es que además esto no es una película no es un guión de Agatha Christie que ya se sabe quién es el asesino. Digo, no sabemos quién es el asesino, hasta el final no sabremos quién es. Digo, o sea que tranquilo. Luego ya nos acoplamos muy bien y todas las películas las he hecho con él. Él sabe lo que yo quiero. Y alguien de sonido, supongo también. Y el sonido lo hace mi compañero Jordi Tresserras. Tu compañero, que es tu pareja, ¿no? Mi pareja, eso, sí, vale. Que es mi marido. Tu marido. Que es muy bueno y es buenísimo, porque si lo veis en las películas veréis, luego evidentemente hay una postproducción de sonido. Y entonces lo que es muy divertido, que yo para hacerme entender, le decía a Albert, mira, delirios de grandeza. Entonces decía, ahora Barry Lyndon. Quería decir que quería un encuadre muy amplio, tipo como los pintores ingleses, Constable y esos con un árbol que hiciera un poco así. Después había otro que era La noche de la iguana, para las escenas del autobús. Luego estaba In the Mood for Love, cuando quería algo así un poco más loco. Y también anoche anduve con un zombie, de Jacques Tournier, que es uno de mis cineastas favoritos, porque es un cineasta considerado bastante como de la serie B, pero que es un maestro de la luz. Y entonces, Retorno al pasado, que me decía esa película. Unas películas de bajo presupuesto que las convertían en verdaderas obras de arte, como la Mujer Pantera, claro. y todas estas, ¿no? Y bueno... Esas eran tus indicaciones. Mis indicaciones. Quiero un Barry Lyndon aquí. Quiero Barry Lyndon, quiero tal, y quiero cual. Uh-huh. Pero luego me ponía el Barry Lyndon y yo le decía, no, esto no es... ¡Pam! O sea, al final yo creo que el tío solo lo dejaba en paz cuando habían ceremonias que eran muy rápidas, que entonces dejaba que, claro, no podía estar yo ahí mirando. Pero a veces lo cogía así por detrás y lo utilizaba y tal. Y luego en una de las ceremonias que estaba la acción estaba protegida de la concurrencia porque era demasiado sagrado con unas telas, le pegué un empujonazo y lo metí dentro de la acción. Bueno, fue muy... Oye, ¿y tú crees que, una pregunta sí. sobre eso, porque la documentación, nada más por el principio físico de lo que he observado, se modifica? Tú que fuiste la primera vez sí. con una cámara de fotografía, la siguiente, que ya ibas con un mínimo equipo, aunque fuera de cinematografía, ¿hasta qué punto esos estados de trance se representan para alguien que sabe que le están filmando? Es decir, ¿tú has llegado a ver por el ojillo de la cerradura y es algo distinto, o crees que ya lograbas el acuerdo de que te hacían? Hay una cosa que pasó, que es que esta Ajwa, la gran sacerdotisa, el último novio que tú tenías, marido, era mucho más joven y era como un gigolo. Era y un poco también un chulito, un chulito que intentaba sacar pasta. Macarra, vamos. Sí. Que es una palabra árabe, que esto me encanta. ¿Macarra es árabe? Hombre, magarras, se llama arras. Que esto me encanta que es un insulto muy fuerte. Me encantan los conductores de autobús
cuando había mucho jaleo, decían, ya, Marrasín, no sé qué, que me encantaba, ¿no? Cabronazos, no sé qué. Que en árabe se insulta poquísimo, los insultos no son nada groseros. No es como donde yo vengo, que son unas guarradas alucinantes. Uno de los insultos árabes que me gusta más es Yajrebetak, ¿no? Lo máximo es que Dios te queme la casa. No, pero es como muy fino, ¿no? O sea, no. Bueno, Pero ponen unas voces, eso sí. ya, Yajrebetak. Ya. Bueno, y ahora ya estoy perdido. Espérate un momento, porque cuenta. La diferencia del fotógrafo que va siempre solo, que mira solo y Sí. de pronto se tiene que redactar a ir Sí. con un Equipo. equipo, aunque sea pequeño y aunque sea de colegas, ¿no? Sí. Bueno, Tiene que dar órdenes, no, ya claro, no es- es que a mí me pasaba una cosa. Yo había ido, esto me pasa, mira, a mí lo que me ha ocurrido es que en todas las películas que he hecho, excepto la última, la del Chocó, las he hecho sobre trabajos previos, sobre los que yo había investigado, había ido no sé cuántas veces, porque siempre me inventaba de que faltaba algo, que no es verdad, porque quería volver. En Socotra volví 2 veces más, porque lo que yo quería era dormir en la cueva aquella que se veían todas las estrellas y con unos hombres que encendían el fuego con bastoncillos. Quería volver al Neolítico, o sea, yo era muy feliz. Entonces me inventaba que me faltaba no sé qué para los productores, que no es verdad, no me faltaba nada. Pero era para querer volver. O sea, que te has hecho artista por viajar a esos lugares tuyos de los para sueños. vivirlo, pero Para vivirlo, cuando he ¿vale? dicho esto de que he regresado a sitios que yo ya había conocido, sobre los que yo había investigado, etcétera, a esos lugares, yo era consciente que cuando vas a hacer una película ya es distinto. Yo no buscaba la emoción de aquellas porque es imposible, me las iba con más gente. Pero filmar es manipulación. Desde el momento que estás encuadrando así y no así o así, ya estás manipulando lo que estás escogiendo. Y entonces yo ya sabía todas las leyendas de Socotra que me habían contado. Entonces yo les decía, estamos por la noche alrededor del fuego, y entonces yo le decía a un señor viejo, que aquí no lo hemos visto, a Sheikh Ahmed. Le decía, Sheikh Ahmed, cuente aquella historia de aquel ogro que se convertía en jineta, ¿sabes? Esta especie de bicho, para acercarse y hacer alguna maldad. Ah, sí. Entonces lo contaba. Claro, a mí a veces me emocionaba porque pasaban cosas que estaban fuera del guión, entonces yo sí que me emocionaba. Pero ya era distinto, cuando vas a filmar es distinto porque vas con 3 o 4 personas. Y Pero ya es ahí sí, ahí lo entiendo porque tú simplemente estás un poco situando el tema. Pero cuando vuelves, por ejemplo, a Yua, vuelves años después, de una guerra después, sí. se 10 años encuentra una después. situación muy diferente, el figura Bueno, Denis, pero también hay espectadores en la ceremonia. Sí. Ya... Bueno, es que yo quería hacer la película esta, de hecho, quería centrarla en Ayua, en esta sacerdotisa, que ella me dio, yo me acuerdo que me puso una pulsera de cuentas y me puso lo que ellos dicen un medicamento, como con unas hierbas y así. Y entonces me dijo, no te la quites bajo ningún concepto y te acompañará mientras escribas lo que tienes que escribir. Y yo, vale, muy bien. Entonces yo estaba en aquella época, tuve la suerte de tener una casita en Rodalquilar, en el Cabo de Gata, ¿no? Y donde mi hermana vive en Níjar. Y entonces un día acabé con aquellos Macs pequeños, ¿os acordáis de aquellos Macs pequeñitos así, que eran muy bonitos, los primeros, ¿no? Y entonces acabé, y de repente dije, hostia, he acabado. Bueno, lo que pasa con los trabajos, que no se acaban nunca, y de repente un día se acaban. Y dije, ostras, qué bien, me voy a bañar. Y entonces me fui a la playa del Playazo, una playa divina, y buceé, nadé sobre las Posidonias y todo el rollo. Y cuando salí mi hermana dice, ostras, no llevas la pulsera. Y, ostras, entonces dije, mira, fue mi hermana que me dijo, mira, Mami Guata se la ha quedado, porque como ya se ha acabado el libro, Mami Guata ya es no, la diosa la del diosa agua. del agua, pues Pero ya no no necesitas la pulsera, entonces se ha quedado lo que ya era suyo. Y entonces dije, qué bonito esto, y es el final del libro, ¿no? Ahora que Eres único haciendo spoilers, ¿tú te crees? ahora, Que eres único haciendo spoilers para abrir, es para darte así
Eso lo tenéis que leer un momentillo antes de que... Porque ahora tienes que empezar a firmar como un loco. Bueno, hay que preguntar. Estamos cerrando, que aquí es que cierran a las 8:30, gente que paga, o sea, que tiene horario y todo. Nosotros no, somos unos golfos y estamos aquí disfrutando. Entonces, me gustaría si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna apreciación de vosotros, decir, gritarle guapo, alguna cosa de esa. Nor, sí, venga. Lucía Anguita, es periodista, Lumilla. Y bueno, Jordi, te quería preguntar por tu relación con la antropología y por otro lado con Edward Said. Vale. Mi relación con la antropología es que siempre me ha interesado ya desde que veía los libros esos, ¿no? Que decía el Instituto Gallard. Después yo también en mi época, ¿os acordáis del Nodo, los que seáis más viejos, como yo? En el Nodo yo viví toda la independencia de los países africanos y pasaban escenas, por ejemplo, de la independencia de Ghana. Entonces, como unos bailes tribales, bajaban la bandera británica y subían la del país y todo eso. Entonces estaba como fascinado por todo eso. Y entonces yo no tengo formación de antropólogo para nada, ¿no? Lo que pasa es que me gusta algunas cosas. He tenido encontronazos con antropólogos, ahí en el viaje a un mundo olvidado, editado por Galaxia Gutenberg, sale uno de esos encontronazos, ¿no? Y entonces a mí me ha gustado, a veces he hecho como una especie de investigación inventada por mí, para mí, vamos, con unas bases antropológicas, diríamos, pero luego yo lo he utilizado pasado por mi prisma, ¿no? O sea, es como la arcilla para el alfarero, ¿no? He cogido estos temas como antropológicos para crear otra cosa nueva, ¿no? Y luego la otra pregunta no se me acuerdo cuál era. Edward Said. Edward Said, a mí me ha influenciado hasta cierto punto, o sea, me ha influenciado... no, he visto que él decía cosas que a mí me hubiera gustado decir, pero las he visto a posteriori, porque cuando Edward Said sacó Orientalismos, ya era como a mediados de los 80, o al menos cuando llegó aquí a España, finales de los 80, y yo mi etapa egipcia, desgraciadamente, ya había concluido. Cuando yo estaba en Egipto y volví alguna vez de vacaciones o algo así, un día mi padre me envió un billete y dice, es que ven, porque es que ya no nos acordamos de qué cara tienes y tal. Y entonces yo vine a pasar unas navidades o algo. Entonces yo cada vez que venía aquí, ponía la televisión, veía cómo se hablaba de las sociedades del sur, sociedades musulmanas, ¿no? Todo eran mujeres tapadas, unos barbudos con el Corán, no sé qué. Y entonces yo no lo vivía esto. Es decir, yo estaba en Egipto, estaba en el Cairo, de acuerdo que estaba con una élite, de los intelectuales, pero estábamos en el Café Riz, estaba no sé qué, estaba con una gente que hablaba 5 o 6 idiomas, que hablaban en árabe, pero de repente ponían un poco de francés, un poco de inglés, o algunos hablaban italiano, griego, o sea, una gente muy, muy cultísima. Y entonces a mí me da mucha rabia ver esta reacción, y entonces por eso decidí hacer un libro que se llama 1001 voces, como para decir que las voces del Islam, cuando hablo de Islam no hablo de religión, sino de civilización, que hay 1001 distintas, que no toda es la que hace más ruido. Lo que pasa es que el país no lo entendieron, me pusieron una mujer con velo, que era todo lo contrario del libro, pero en fin. Y entonces fui a buscar gente que tenía un discurso distinto, ¿no? Fátima Mernissi, Mufidat Latli, que era una directora de cine bastante interesante de Túnez, está Mohamed Shukri, que siempre ha sido como un iconoclasta, Sonala Ibrahim, un escritor egipcio estupendo, y también Goitisolo, porque era un personaje muy cercano, o sea, todo un compendio de gente que tenía cosas muy interesantes que decir sobre las sociedades islámicas, y muy distintas a la que nos querían vender y a la que hace más ruido, ¿no? Y por eso saqué este libro, Las 1001 voces. Me gustaría preguntarte una cosa concisa, y si es posible sin que me cuentes todas las historias que te vienen a la cabeza, cosa que hago
imposible, No, porque no ya prometo. sabemos que eres un río en trance. Eso yo ya no prometo nada. Después de tantos años y buscando y siendo tan importante, llamándose así tu Más que tu buscando, canal de YouTube, encontrando. bueno, saliendo al mundo, Sí. que tú eras como el loco del tarot, ¿no? Sin saber a dónde tiraba. Historias que deben ser contadas, que no deben perderse. Quiero que me digas, por un lado, ¿qué función crees tú que en el ser humano tiene la necesidad de contar historias y qué necesidad has tenido tú ahora, en estos últimos años? Si es una cuestión de edad, es una cuestión de que ya no te gusta viajar tanto como antes o se te está haciendo más complicado para decir, quiero contar historias, ahora voy a contar historias y me vais a escuchar. Son dos preguntas. Sí. ¿Ha sido, ¿te la hago más sencilla? No, ¿Por qué se cuentan no, historias? no, pero es que ya no me acuerdo. ¿Por qué se cuentan historias y por qué tú quieres contarlas Hombre, ahora? siempre se cuentan historias desde que el hombre es hombre. ¿Y por qué crees que es eso? Bueno, hay esta necesidad, ¿no? Desde las cuevas de Altamira, que se están explicando unas cosas que nosotros no comprendemos muy bien, pero ahí hay una historia que se está contando. Y con aquellas manos y los bisontes y tal, y luego, pues fíjate, yo qué sé, la Odisea, el poema de Gilgamesh, es decir, hay esta necesidad de contar, y yo creo que sigue, o sea, estos TikToks tan absurdos y así, están contando historias, las encontraremos tontas o lo que quieras, pero hay esa necesidad. Lo que pasa es que quizá ahora todo está muy mediatizado, está toda la técnica por el medio. Claro, para mí la maravilla era lo que el Érase una vez. Érase una vez, cuando se empezaba con Érase una vez y se explicaba una historia fantástica. Lo que los árabes dicen Kanzaman, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Yo cuando alguien empieza con esto, yo ya me quedo totalmente Te llevan a un territorio mítico, sí, porque ¿no? entras en un lugar maravilloso, ¿no? Y después decías lo del quiero contar historias. Claro. Ahora que te has metido en YouTube, que teóricamente... No, me he salido. He hecho una bueno, ya volverá. Ya volveré. Ya volverá. Tengo un canal Se te ven que maneras. se llama Quiero contar historias. Lo podéis encontrar en YouTube. Y luego he cogido una community manager. Qué cursi, ¿eh? Sí, que le pagan lo mismo que al tío de la segunda cámara. No, una que no, oye, que no soy. Esta ya... Pues ella me ayuda mucho con todo eso, porque yo la verdad que no tengo tiempo para meterme en Instagram. Bueno, sí que me meto, pero para estas cosas no. Y entonces, pues he hecho hasta ahora 22 capítulos que se pueden ver en YouTube y oír en ¿cómo se llama esto? En Spotify y en Podimo y en el iVoox, que no tiene nada que ver con Abascal. Vale. Y no, claro. Y se puede escuchar todo eso y ver todo eso ahí, ¿no? Entonces allí cuento. O sea, empecé sin guión. O sea, me compré un trípode para el iPhone en los chinos. Entonces aprendí a poner una luz un poco interesante, porque si no salía con unas arrugas y con un careto que no veas. Me puse una luz así que me quemaba un poco y venga a contar cosas. Y después tu perra, que es la gran protagonista, que es la que te da morcilla. La perra o alguno de los gatos o así, pues salía y la presentaba. Mira, esta es bruja, esta es tal cual. Y entonces cada capítulo pues se me ocurrían cosas distintas. Al principio era muy básico y al final lo empecé a trufar ya con fotos, con trozos de películas. Pero luego quedé un poco decepcionado porque cuando tú haces estos canales, YouTube juega contigo, con los algoritmos. Lo que quieren es que pagues y a mí no me importaría pagar, pero queda muy mal porque entonces te empiezan a poner publicidad. Cuando tú buscas una cosa, te sale, hostia, otra vez el pesado del Jordi Esteva. Te la ponen aunque no pagues. Exacto. O sea, que queda igual. Y entonces juegan contigo para marear la perdiz. Entonces, yo tengo unas visitas bastante regulares de las que estoy muy contento, pero de repente unos subidones que, 900 y pico, 1000 y no sé qué. Y esto es YouTube porque lo empieza a recomendar a diestro y siniestro. Pero la semana siguiente no lo recomienda, vuelves a caer a las 200 y pico. Y entonces piensas, igual he hecho el vídeo mal, entonces lo hago un poco mejor, y el mejor vídeo es el que menos se ve. O sea, que son unos hijos de puto.
que siempre tiene que ser las putas mujeres, pues también hay hombres bastante putos. Resiste, porque además creo que las personas con determinada edad, con experiencia, los rostros que ya no son perfectos ni tienen 15 años, tienen que ocupar ese espacio, porque si en el fondo todo tiene que ver con la pulsión de narrar historias y de escucharlas, ¿quién mejor que tú para contarlas, que tienes verdaderas historias de contar, las tuyas propias y de toda la gente a quien le has puesto voz, pluma y cámara, para decirlo? Yo creo que ya ahora vamos a parar, porque ya cuando aparece, cuando tú ves la chica del fondo, dice después que para qué digo esas cosas, ¿verdad? Ella es María Ángeles y me avisa de que hay que cortar porque ellos tienen las horas. Solo quiero decir que estoy muy contento de que me parece que no se ha ido nadie, lo que me encanta, ¿no? Porque y de hecho han venido más, han ido viniendo más a medida que esto avanzaba. Y que todo lo que he contado no está necesariamente en los libros, es decir, a mí lo que no me gusta, yo sí voy a ver una conferencia, ahora no sé si está bien decirlo, pero si voy a ver una conferencia o algo, lo que no me gusta es que vengan con papeles y nada de esto. Es decir, yo improviso, hoy he dicho esto, a lo mejor mañana diré unas cosas que no tienen nada que ver, y es lo que me gusta, ¿no? Y es el lenguaje, contar historias, ¿no? Y ya está. Pues aquí volvemos a la isla de Socotra. Un aplauso enorme para Jordi Esteva. Muchísimas gracias, Jordi.